Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Hola, soy José Gregorio, un médico venezolano actualmente viviendo en España, un médico apasionado de las inversiones y los bienes y raíces. Te doy la bienvenida a mi podcast llamado Médico Capitalista, un podcast creado por un médico enfocado al gremio y a todos en general, donde aprenderemos sobre inversiones y bienes y raíces. Para alcanzar la libertad financiera, con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy, donde hablaremos sobre el cuadrante del flujo del dinero? Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero, pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 5. Hoy hablaremos de un tema que nos enseña en la escuela, ideado por el empresario Robert Kiyosaki en su libro El cuadrante del flujo del dinero. Por consiguiente, podremos adentrarnos en este cuadrante, el cual representa los diferentes métodos por los cuales se genera ingresos. Como su número lo indica, se divide en 4 y de esta forma lo describiremos. Número 1. Empleado. Ganan dinero al conservar su empleo y trabajar para alguien más o para una compañía. Frases de este cuadrante. Estoy buscando un trabajo seguro, con un buen sueldo y excelentes beneficios. Número 2. Autoempleado. Ganan dinero al trabajar para sí mismos. Ofrecen sus servicios profesionales. Frases del cuadrante. Mi tarifa es de 35 euros la hora. Mi tasa de comisión es del 6% del precio total. No puedo encontrar personas que quieran trabajar y así hacer las cosas bien. Número 3. Dueño de negocio. Poseen una empresa que les genera dinero, pero esta no depende exclusivamente de él, porque si no, se convierte en un empleo. Las frases de este cuadrante. Estoy buscando un nuevo presidente para mi compañía. Estoy automatizando los procesos de mi compañía. Me voy de vacaciones mientras mi compañía sigue funcionando. Número 4. Inversionista. Gana dinero de sus inversiones. Genera dinero con el dinero. Frases de este cuadrante. Invertiré en la bolsa. ¿Cuánto porcentaje de ganancia me dará esta inversión? ¿Cuál es el porcentaje de retorno? Compraré este inmueble para generar ingresos pasivos. Ahora desarrollaremos cada cuadrante para que podamos entender dónde estamos ubicados y a dónde queremos llegar a pertenecer. Empleados, cuadrante E. Ubicados en la parte superior izquierda del cuadrante y constituye la mayor parte de la población. Los empleados intercambian su tiempo por dinero. Por lo tanto, si no trabajan, no cobran. Con la pandemia del COVID-19 fueron muchos empleados que se quedaron sin trabajo, con los recortes de las empresas. Sus ingresos no dependen del beneficio de la empresa para la que trabajan. Por lo tanto, ingresan siempre lo mismo y sus ganancias son lineales, por lo que ganan ingresos solo por las horas trabajadas. Además, no hay muchos aumentos de salario, para no decir que nunca hay aumentos. Seguridad es su palabra favorita. Seguridad de sueldo o ingreso a final de mes. Seguridad de empleo los próximos años. Seguridad de trabajo de duración indefinida. Y beneficio es su palabra preferida. Esto significa que recibirán alguna clase de recompensa adicional, una compensación extra, definida y asegurada. Entre estos serían jubilación asegurada, seguridad social asegurada. Los empleados quieren sentirse seguros y con beneficios y lo desean por escrito. La incertidumbre no les hace feliz. Los empleados pueden ser presidentes de compañías o encargados de las llaves, o incluso el que hace el aseo de la compañía. No se trata de lo que hacen, sino de su acuerdo contractual que tenga con la empresa o con la persona que le contrata. Además, estas personas suelen sacrificar toda su vida de esfuerzo por un salario que siempre les parece insuficiente y siempre dirán que es menor de lo que merecen por su dedicación a la empresa. En resumen, tiempo más esfuerzo es igual a dinero. El empleo no es un activo, no puede venderse ni heredarse. No es seguro ni te asegura la vida. Autoempleados, cuadrante A. Ubicados en la parte inferior izquierda, son las personas que trabajan por cuenta propia, tales como los profesionales muy demandados, abogados, médicos, dentistas, entre otros. Por su gran importancia y autonomía, por lo que prefieren ser sus propios jefes, sin depender de las órdenes de otras personas. En ocasiones pertenecen a ambos cuadrantes, empleados y autoempleados. Estos profesionales intercambian su tiempo por dinero, pero no tienen seguridad laboral o salarial.
en vista de que sus ingresos fluctúan en función a su trabajo o desempeño. Por lo tanto, si no trabajan, no gana dinero. Tenemos poca protección en el caso de enfermedades o invalidez si reciben pensiones a las que puedan aspirar no reflejan el trabajo realizado durante tantos años. Los beneficios fiscales son muy poco favorables para este grupo. El dinero no es el elemento más importante acerca de su trabajo. Estos prefieren ser independientes, no les gusta recibir órdenes y les gusta la perfección. Es exactamente lo que son los autónomos y por esta razón son contratados. Médicos, abogados, contadores, dentistas y gestores. Son contratados porque quieren un buen trabajo y excelentes resultados y les pagarán por ello. Tipos de ingresos del trabajo, como empleados y autoempleados. Estas personas del lado izquierdo del cuadrante ganan dinero a través del ingreso del trabajo. Estos trabajadores o empleados le pagan o cobran una cantidad predeterminada de dinero por las horas de trabajo. Esfuerzo es igual a dinero. Los empleados aproximadamente trabajan 40 horas semanales y eso es lo que cobrarán por los años que trabajen como empleados. Los autónomos trabajan las horas que deseen para generar una cantidad de dinero. Tenemos diferentes ventajas de los ingresos del trabajo. Son buena opción para aquellos que carecen de coeficiente intelectual financiero. Es una fórmula sencilla. Haré X trabajo y tú me pagas Y dinero. Posee un ingreso estable cada mes. En cambio, los autónomos cobran las horas que trabajen, pero al dejar de hacerlo, dejan de percibir ingresos. Desventajas de los ingresos del trabajo. La mayoría de los empleados tienen ingresos que a menudo solo les alcanza para cubrir los gastos básicos. Poseen poco dinero o nada para invertir. Si quieren ganar más dinero, necesitarán hacer más horas. Generalmente son pluriempleados. Literalmente, están viviendo de cheque en cheque. Incluso, para aquellos que son empleados bien pagados, los ingresos del trabajo son muy riesgosos. Si la economía colapsa, su trabajo desaparece. Desafortunadamente, millones de personas descubrieron esto durante la crisis de la pandemia del COVID-19 y muchos de ellos no regresarán a sus puestos laborales. Miles de autónomos también se quedaron sin ingresos y sus seguros no le cubrirían los gastos fijos mensuales. Por experiencia propia, al estar enfermo de COVID-19 y ser empleado, me bajó mi sueldo a menos de la mitad y como autónomo me dieron un ingreso diario que no se acercaba a mis ingresos ordinarios diarios, que posterior se vio reflejado en el aumento de las cuotas de autónomo y en los impuestos que me tocó pagar. En conclusión, perdí más de lo que gané. En consecuencia de esta realidad, inicié mi plan de cambiar del cuadrante del empleado izquierdo a pasar al cuadrante derecho. Actualmente pertenezco a 3 cuadrantes: E de empleado, A de autoempleado e I de inversionista. Disculpa la interrupción, solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo puedes dejarme una reseña o un comentario y también suscribirte. Así la plataforma te avisará cada vez que publique un capítulo nuevo. Continuamos. Dueños de empresa, cuadrante D, ubicados en la parte superior derecha del cuadrante. Son empresarios. Han puesto en marcha un sistema o varios en empresas para generar flujo de dinero que no dependan de su tiempo ni de su presencia y que contratan a personas para que trabajen en sus empresas. Características de los dueños de empresa. Reciben ingreso aunque no estén trabajando. Contratan a empleados y autónomos competentes para que hagan el trabajo. Poseen liderazgo y asumen muchos riesgos. La empresa y trabajadores generan ingresos para el empresario. Diferencias entre autoempleado y dueño de empresa. Los dueños de empresa pueden irse de vacaciones un año y al regresar encontrarán un negocio más rentable y funcional desde su partida. Entre esos tenemos las franquicias y las cadenas comerciales. Los autoempleados, si se van un mes de vacaciones, se dan cuenta que su negocio no produjo nada en su ausencia, incluso pérdidas. Entre ellos tenemos abogados y médicos. La diferencia nuevamente radica en el sistema. Los autoempleados son dueños de un empleo, porque para generar ingresos deben estar trabajando. No poseen un sistema, ellos son su propio sistema. Yo como médico me formé y estudié para ver pacientes. Estos acuden a mi consulta, les indico tratamiento y se van a casa al pagarme. Pero si me voy de vacaciones, no podré pasar la consulta y no generaré dinero. Los dueños de empresa son dueños de un sistema
o los crean y luego contratan empleados competentes para que trabajen en el sistema. Y se pueden ir por años y su sistema seguirá generando dinero e ingresos. Son franquicias como McDonald's o Burger King. La definición de la riqueza es el número de días que podemos sobrevivir sin trabajar físicamente, mientras mantienes el mismo estilo de vida. Ejemplo, si ganas 2.000 euros mensuales y tenemos ahorrado 6.000 euros, tendríamos 90 días de riqueza. Podrías sacar tus propias cuentas, puesto que la riqueza se mide en tiempo, no en dinero. Lo que importa no es cuánto ganas, sino cuánto dinero conservas y por cuánto tiempo ese dinero trabaja para ti. Robert Kiyosaki. Debemos imaginar cada euro como un empleado que debe generar más ganancia para nosotros. En resumen, E. Usted tiene un empleo. A. Usted es dueño de un empleo. D. Usted posee un sistema y tiene empleados. Y. El dinero trabaja para ustedes. Resumen los diferentes cuadrantes. Y por último, tenemos los inversores. Cuadrante I. Última categoría del cuadrante del flujo del dinero, ubicados en la parte inferior derecha. Las características de los inversores son estas. Los inversionistas ganan dinero con el dinero. Consiguen la forma de que su dinero trabaje para ellos. No trabajan duro, sino que buscan que su dinero trabaje duro buscando inversiones con buenos retornos. Poseen inteligencia financiera alta. Están en el campo del juego de los ricos. Usan el dinero de otras personas y poseen apalancamiento. Ejemplo, los inversionistas utilizan el dinero del banco para comprar un apartamento o un edificio, el cual alquilan y el inquilino paga la deuda, permitiendo que el inversionista se quede con la propiedad del bien inmueble. En resumen, son dueños del bien raíz y solo tuvieron que aportar una pequeña cantidad de dinero o nada, gracias al apalancamiento bancario. Por lo tanto, en el lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero se encuentra el 95% de la población y solo posee el 5% de la riqueza, puesto que en el cuadrante izquierdo nuestros ingresos son lineales, por lo que si queremos más ingresos debemos trabajar más horas. Sin embargo, el día solo tiene 24 horas, por ende tenemos un tope de ingresos. En contraparte, en el lado derecho del flujo del dinero encontramos el 5% de la población y que posee el 95% de la riqueza. Sus ingresos no solo son pasivos, ya que sus activos trabajan por ellos, sino que también son exponenciales y no tienen un límite de tiempo. Mientras duermen, generan ingresos, por lo tanto son cada vez más ricos. ¿Cómo afectan los impuestos a estos cuadrantes? El ingreso ordinario del trabajo es la forma en que la mayoría de las personas se ganan sus ingresos, por la razón en que las personas son catalogadas como pobres, clase media o ricos. No tiene que ver con sus ingresos, sino con el dinero que conservan. Los cuadrantes E y A, su mayor gasto no es la hipoteca, el automóvil o la tarjeta de crédito. Nuestro mayor gasto son los impuestos, IRPF, impuestos sobre la renta de personas físicas, que evaporan nuestro dinero de la nómina antes de verlo o disfrutarlos. El empleado o autoempleado que obtiene ingresos de trabajo ordinario pagan desde un 19% a 47% en España. Todo esto antes de que siquiera puedas ver dicho dinero del porcentaje. Te invito a ver el IRPF de tu nómina. La idea es conservar lo máximo posible de tu ingreso, y esto me abrió los ojos. He sabido que como médico pagamos altos impuestos. Empecé a invertir en mi educación financiera para comenzar a obtener ingresos pasivos y de esta manera pagar menos impuestos y conservar más dinero. En consecuencia, podré invertir mis ingresos como médico. Vale la pena señalar que Hacienda da beneficios fiscales a los cuadrantes D e I. Por consiguiente, debemos tener un conocimiento sólido de los cuadrantes del flujo del dinero, ideado por Kiyosaki. Después de aprender un poco más, te darás cuenta cómo tu mentalidad se abre a múltiples posibilidades y podrás tener ideas constantes de cómo generar ingresos y de generarlos en cuál cuadrante sea mayor beneficioso para ti. A título personal recomiendo tener un buen gestor o contador. Yo me reúno con el mío al menos 3 veces al año, por ahora. Le hago múltiples preguntas y voy preparado con mis dudas y de esta manera sé que es un buen gestor y está velando por mis intereses y por los de él mismo. Así te darás cuenta que está al tanto de muchas cosas y estarás más preparado cuando se reúna contigo. También puedes preguntarle si es un inversor y así sería mejor, puesto estará en sintonía contigo y te entenderá perfectamente.
O sea, debes preguntarle en qué cuadrante del flujo del dinero se encuentra. Tengo amistades que me dicen, pero Gregorio, mi gestor no me dijo tal cosa. Yo les digo, el mío tampoco me los dijo al principio. Yo se las pregunté, puesto que mi gestor también es un inversor. Cabe mencionar que muchos de mis amistades, médicos y no médicos, pagan 50 euros a un gestor solo para que le haga la declaración de la renta, o ellos mismos la realizan una vez al año. Pienso que es el peor error, puesto no tienen control de sus gastos, no hay reuniones. En conclusión, no aprenden nada y declaran cosas que podrían degravarse. Debemos cuidar nuestro dinero, porque los demás no lo harán por nosotros, y también debemos rodearnos de personas con educación financiera. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda, todos podemos pasar de un cuadrante a otro o permanecer en ambos al mismo tiempo, derecho e izquierdo. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista.